Buenas noches, vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Como verán allí, se trata de personalidad, ¿no es cierto? Probablemente este es un tema que de una u otra manera todos en algún momento han mencionado, porque es un término que se utiliza cotidianamente, ¿no? Hablamos de nuestra personalidad y a veces no lo hacemos con tanta precisión, ¿no es cierto? Sino que lo utilizamos para identificar a alguien, para hablar de una parte de su personalidad, pero sin embargo, igual como ustedes probablemente han escuchado, yo también he escuchado a algunas personas que dicen, lo que pasa es que esta persona no tiene personalidad. ¿Eso será posible? Sí, él tiene mucha personalidad. ¿A qué se refiere? Entonces, el día de hoy vamos a tratar de aclarar todo eso, ¿no? ¿Qué es la personalidad? ¿Qué es exactamente la personalidad? ¿Cómo se forma? ¿Qué componentes tiene? ¿Qué factores los determinan? Eh, ¿Qué cosas sí se puede cambiar de la personalidad y qué cosa no se puede cambiar? Eh, ¿qué, qué cosa te molesta de la personalidad de los demás? ¿Por qué será? ¿Y qué cosa te molesta de tu propia personalidad y qué haces por cambiarlo o piensas de que es imposible cambiarlo? Vamos a revisar todo eso, vamos a revisar qué es la personalidad, qué factores producen o influyen en la formación de tu personalidad, qué componentes tiene. Y personalidad, creo que en algún momento, con anterioridad, les dije de que es uno de los temas dentro de psicología, junto con inteligencia, de los cuales existen muchísimas teorías, ¿no? Igual que en el caso de inteligencia, vamos a clasificar todas esas teorías, todas esas muchísimas teorías que existen, las vamos a agrupar en dos clases. Las teorías descriptivas, que igualmente solo describen, enumeran las características que tiene la personalidad, y las teorías explicativas que tratan de dar una relación causal, tratan de explicarte cómo se formó, a qué factores obedece, cómo puedes estimular una mejor personalidad, eh, los alcances que ésta tiene, etcétera. Entonces, empecemos por definirla. Cuando hablamos de personalidad, nos estamos refiriendo a aquella forma característica que una persona, que un sujeto tiene de pensar, sentir y actuar. La forma habitual y característica como alguien reacciona emocionalmente. A eso nos referimos. Indudablemente, la personalidad es un constructo hipotético, como todos los conceptos en psicología. Es una construcción teórica, pero se refiere a eso, a la forma habitual como una persona piensa, siente y actúa. ¿Y por qué mencionamos estos tres procesos? Porque ya vimos que existe una relación entre lo que tú piensas, la emoción que experimentas y la conducta o reacción conductual que tienes. Entonces, como piensas, sientes y actúas, y en ese orden todavía. La palabra personalidad puede derivar del latín personam, del griego prosopon, del etrusco persum, y en todos los casos, estas raíces se refieren a máscara, careta, cobertor, ¿no? Se refieren a lo que tú muestras a los demás de ti, qué rostro, qué expresión facial les compartes. A eso se refiere. Siendo la personalidad un aspecto de nuestro ser, y siendo nosotros seres biopsicosociales, entonces la personalidad
tiene también tres componentes. Un componente biológico, un componente social y un componente psicológico. En ese orden han ido influyendo de alguna manera los factores. Lo primero es la herencia, lo biológico. ¿Qué es lo biológico de la personalidad? ¿Cuál es el factor biológico de la personalidad? Es el temperamento. Y el temperamento es algo que heredamos. ¿Cómo es que lo heredamos? Lo heredamos porque el temperamento se refiere a la velocidad e intensidad de reacción emocional. Habrán notado que hay personas que reaccionan emocionalmente de inmediato pasa algo, de inmediato reacciona. Hay otras que sucede algo y después de un rato reacciona. A eso me refiero con velocidad de reacción. A eso se refiere la velocidad de reacción. Hay personas que reaccionan de manera muy intensa, explosionan de alegría, explosionan de ira, ¿no? Y hay otras cuya reacción es tan tenue, pero tan tenue, que ni te das cuenta si reaccionó o no reaccionó. A eso se refiere intensidad de reacción. Entonces, el temperamento es la velocidad e intensidad de reacción emocional. Velocidad e intensidad de reacción emocional. ¿Y cómo así que es heredado? ¿Cómo así que es genéticamente transmitido? Porque la velocidad y la intensidad de reacción depende de tu sistema límbico, ¿no es cierto? Y tu sistema límbico es una estructura que la heredas. Los genes te van a decir, así como tu contextura, color de piel, color de ojos, la estructura, el componente, la forma, el estilo de tu sistema límbico. Entonces el temperamento es una herencia biológica, es un factor biológico heredado, el temperamento. Sin embargo, a lo largo de tu vida y a lo largo del proceso de socialización por el que todos pasamos, se va moldeando tu temperamento. O sea, hay cosas que la sociedad te va a permitir y hay otras que te va a censurar. Hay costumbres y tradiciones que te liberan de de algunos estilos. Y hay costumbres y tradiciones que te frenan y te limitan en otro tipo de reacciones. Entonces, las costumbres, las tradiciones, las reglas, las normas que la sociedad te pone, que tu entorno sociocultural te muestra como modelo, van a influir también en la personalidad. Y es por eso que nosotros vemos la personalidad del latino, de la gente latina, tiene un común denominador diferente a la personalidad del europeo, que tiene otro común denominador. ¿Por qué? Porque han crecido en sociedades diferentes, con otras creencias, con otras ideas, con otras normas, con otras reglas, con otras costumbres, con otras tradiciones. Entonces, tu entorno sociocultural indudablemente va a influir en la formación de tu personalidad, en el desarrollo de tu personalidad. Y un tercer factor es la llamada autodeterminación situacional. Y con esto nos estamos refiriendo al factor psicológico de la personalidad. Nos estamos refiriendo al factor individual de la personalidad. Estamos refiriéndonos a lo que es las circunstancias que te tocó vivir. ¿Eso va a influir en la formación de tu personalidad? Por supuesto que va a influir. Diferente será la personalidad de una persona que a los 11 años llegaba del colegio, dejaba la mochila
agarraba la cajita y se iba a vender golosinas a la calle, porque era el único apoyo económico de su madre, que también vendía golosinas, para poder sostenerse y sostener a sus 3 hermanitos pequeños. Diferente personalidad porque tiene diferentes experiencias de vida, diferentes retos que enfrentar, diferente a la personalidad de alguien que a los 11 años llegaba a su casa, dejaba la mochila, agarraba el control y se echaba en el sofá a ver televisión mientras la mamá o la empleada de la casa le traía la comida caliente. Ni mejor ni peor, diferente, ¿sí? Es diferente, pues. O sea, las experiencias que te han tocado vivir a lo largo de tu vida, indudablemente van a intervenir, van a influir en la formación, en el desarrollo de tu personalidad. Entonces, siendo seres biopsicosociales, nosotros tenemos una influencia biológica, una influencia psicológica o individual, o particular, o situacional, y una influencia social que tiene que ver con tu entorno sociocultural fundamentalmente. ¿Qué componentes tiene la personalidad? ¿Qué componentes tiene? Ya de alguna manera lo vimos. Tiene 2 componentes, el temperamento y el carácter. Esos son los 2 componentes de la personalidad. El temperamento se refiere a la velocidad e intensidad de reacción emocional. Lo había precisado ya. Tiene que ver con la energía, y eso tiene que ver con la intensidad de reacción, la emotividad, o sea, qué tan rápido reaccionas emocionalmente, y la sociabilidad, lo compartes o no lo compartes con los demás. Es una predisposición, como ya se había mencionado también, heredada fundamentalmente. El otro componente de la personalidad es el carácter. Cuando hablamos de carácter, y también es un término que se usa cotidianamente y a veces no se usa con precisión. Cuando hablamos de carácter, hablamos del resultado de todos los factores que mencionamos, ¿ya? Hablamos del resultado de todos esos factores que incidieron en tu temperamento y que fueron moldeando, frenando, permitiendo o no determinados comportamientos, pensamientos, sentimientos. Entonces, el carácter es un elemento aprendido, es un componente aprendido, es producto de la socialización. Entonces, el carácter te va a decir, no, no puedes hacer esto. Sí, puedes hacerlo. No, hasta aquí nomás. Te va a dar valores, te va a dar principios. O sea, y la resultante es tu carácter. Normalmente nosotros nos relacionamos con nuestro carácter. O sea, lo que mostramos, lo que tú ves de mí, lo que yo veo de ti, es el carácter. Cómo interactúas con los demás, cómo reaccionas ante una situación determinada, cómo reaccionas ante una agresión o ante un hecho fortuito determinado, cómo reaccionas, eso es tu carácter. ¿Cómo se aprende el carácter? Con mucha disciplina, con mucha perseverancia, con mucho autodominio también. Al ser el carácter, no significa que siempre sea bueno. Al ser el carácter algo aprendido, entonces el carácter es algo modificable también. ¿Tú puedes modificar tu carácter? Sí, si quieres. ¿Yo puedo modificar mi carácter? Sí, si estoy convencida que debo hacerlo. Porque mientras más edad tenga la persona, más va a demorar en modificar su carácter. ¿Por qué? Porque al ser una conducta aprendida, que se convirtió en un hábito, en una forma casi automática de reaccionar, entonces, mientras más
tiempo tengas practicando ese hábito, más difícil va a ser cambiarlo. Pero lo puedes hacer si quieres, si sientes la necesidad de hacerlo. Entonces, aquellas personas que dicen, bueno, yo soy así, pues así me hizo Diosito. Quien quiera quererme, que me quiera así. Yo soy explosivo, yo reacciono así fuerte, ¿no? Yo grito, ya. Quien me quiera querer así, que me quiera, porque yo soy así y ya no puedo cambiar. Está en un error, está equivocándose, porque tú si deseas, si quieres, si sientes la necesidad de hacerlo, tú puedes cambiar. Tú puedes cambiar si quieres. Si no quieres, si solamente finges cambiar para complacer a alguien, para lograr algún objetivo inmediato, obviamente luego vas a regresar a lo anterior. El caso, por ejemplo, de las personas que agreden a sus parejas y dicen, no, pero yo he estado en terapia, yo intenté cambiar esta forma de ser y no he podido, no se puede, no puedo. Probablemente la persona no fue disciplinada, perseverante y no consiguió su autodominio. O sea, de repente hasta no está convencida que deba ser diferente. De repente cree que está en lo correcto. De repente cree que está en lo correcto. Porque cuando una persona sí siente la necesidad, supongamos soy agresiva, pero yo me di cuenta de que no está bien que reaccione así, he dañado a mi madre, he dañado a mi pareja, y ya lo peor, he dañado a mis hijos. Entonces siento la necesidad, tengo que cambiar. Va a costar trabajo y por eso debo ser perseverante, por eso debo ser disciplinado si quiero cambiar, si realmente quiero cambiar. O sea, mi motivación va a ser ese querer cambiar para no dañar a los demás. Pero si simplemente finges para que ya no eres agresivo y finges porque tu pareja te dice, no, sabes qué, mejor vamos a terminar porque no, eres muy, reaccionas con mucha agresividad, no, no me gusta que seas así, los celos, etcétera. Y yo finjo cambiar, me caso y luego otra vez volvió a lo mismo, porque no estaba convencido de que era mejor cambiar, porque no estaba convencido de que le convenía cambiar. Entonces, ahí es importante tener claro eso. El carácter lo puedes cambiar. ¿Te va a tomar tiempo? Sí. ¿Te va a costar trabajo? Sí. Pero puedes. Si quieres, si estás convencido que debes hacerlo. Ahora, y entonces cuando ya has formado, has moldeado tu carácter, ¿el temperamento se pierde? No, el temperamento no se pierde. El temperamento está ahí, pero está moldeado. El temperamento está ahí, pero está como digamos, guardado. ¿Cuándo puede aparecer eso que llamamos una reacción temperamental en una situación de crisis? En una situación de crisis puede aparecer una reacción temperamental, una situación de emergencia o una situación de peligro y el sujeto saca eso que tenía ahí latente, guardado, ¿no? Y reacciona temperamentalmente, como su temperamento inicialmente mandaba. Pero en situaciones críticas sí puede reaparecer o dar lugar a una reacción temperamental, ¿ya? De lo contrario, el carácter va a seguir siendo el que se luce, el que se ve, el que se comparte. Entonces ya tenemos los factores, ya tenemos los componentes también. Y como decía, existen muchísimas teorías, que las separamos en dos, teorías descriptivas y teorías explicativas. Las teorías descriptivas, como ya también les mencioné, son aquellas que van a ir describiendo, señalando, hablando
listando características. Las teorías descriptivas, a su vez, se pueden clasificar en dos grupos: teorías tipológicas y teorías de los rasgos. Las teorías tipológicas son las teorías que te dicen de que no existen personalidades diferentes de manera individual, sino existen tipos de personalidad. Por ejemplo, yo puedo pertenecer a una personalidad tipo A, por ponerle un nombre nada más, y tú a una personalidad tipo B, y así sucesivamente. O sea, existen tipos de personalidad, y un tipo de personalidad es un conjunto de características o rasgos. Un conjunto de características o rasgos. Eso es un tipo de personalidad. En cambio, existen otras teorías que se llaman teorías tipológicas. Perdón, las teorías de los rasgos. Las teorías de los rasgos son las teorías que dicen no existen tipos de personalidad, existen personalidades diferentes. Existen personalidades diferentes que se forman por las características que puede tener una persona, características o rasgos. Estas características o rasgos, al juntarse, al sumarse, forman una personalidad determinada, ¿ya? De las teorías de los rasgos vamos a ver la teoría de Gordon Allport como la teoría representativa. Y de las teorías tipológicas vamos a ver dos tipos de tipologías: las tipologías constitucionales, elaboradas por médicos, y las tipologías psicológicas, elaboradas por psicólogos. Empecemos entonces por la teoría de Gordon Allport. ¿Qué dice Gordon Allport? La teoría de los rasgos se llama así porque Gordon Allport lo que te dice es de que la personalidad está formada por rasgos. Los rasgos son herencia, heredamos rasgos. Los rasgos son predictores, son predisposiciones innatas a reaccionar de una manera determinada, ¿no? De manera consistente. Entonces, él identifica tres tipos de rasgos. Un primer tipo de rasgos es lo que se conoce con el nombre de rasgos centrales. Rasgos centrales o rasgos de sociabilidad. Los rasgos centrales son los rasgos que muestras en una relación social. Son los rasgos que te sirven para relacionarte con los demás. Entonces, son los rasgos que toda la gente que se relaciona contigo ve, ¿ya? Y por lo tanto, son los rasgos que sirven para que alguien te pueda describir. ¿Conoces a Julieta? Sí. ¿Cómo esa? Es bien dinámica, enérgica, optimista, solidaria. Todo lo que he mencionado son rasgos centrales, porque son los rasgos que yo he visto en la relación interpersonal. Son los rasgos que yo he visto en la forma, en su interactuar con otras personas. Entonces, cada vez que alguien te describa a otra persona, está señalando rasgos centrales, también llamados, también lo pueden encontrar como rasgos de sociabilidad. Es la misma persona que tiene diferentes características que muestra en diferentes circunstancias, ¿ya? Pero dice Gordon Allport que también existen otro tipo de rasgos que se conocen con el nombre de rasgos secundarios. Los rasgos secundarios son aquellos que determinan tu conducta, predisponen tu conducta solo en momentos de ocio. Esto es, en los momentos en que estás libre, en tus momentos libres.
Por lo tanto, serán aquellos que te ayudan a elegir aficiones, preferencias, hobbies, etc. ¿Ya? Alguien aquí, por ejemplo, puede tener como rasgo secundario, de repente, un rasgo secundario musical. Y entonces, los domingos en la mañana, de repente, ensaya en una banda de rock. Y nadie sabe. ¿Y por qué nadie sabe? Que tiene esa predisposición, ese interés por lo musical. Porque no compartimos sus ratos de ocio, no compartimos sus ratos libres, solamente compartimos los ratos académicos. Por eso no sabemos. O sea, los rasgos secundarios no se dejan entrever, solo si se circunscribe a los momentos libres, a los momentos de ocio, a los momentos de recreación. Te sirve para elegir por eso las aficiones, las preferencias, tu hobby, etc. Dice también Gordon Allport que existen un tercer tipo de rasgos, pero este tercero no es obligatorio, o sea, no todo el mundo lo tiene, y le llama rasgo cardinal. Es el rasgo que sí va a predisponer a la persona en todos y cada una de sus acciones. Es aquel que se hace presente, se evidencia en todas las acciones. Por eso se le llama rasgo cardinal, porque es un rasgo que subyace a todas tus decisiones, a todas tus acciones y te caracteriza. Dice que estos rasgos cardinales aparecen generalmente en la adultez intermedia. 30, 40 años aparece este rasgo. Y este rasgo que aparece generalmente es uno o dos rasgos, están presentes en todas tus actividades. Conoces a... No es obligatorio, en algunas personas aparece y en la adultez intermedia. ¿Conoces a Pelina? Claro, la conozco. ¿Cómo esa? Bueno, ella es una persona justa, justa cuando parte una torta, justa cuando hace una crítica, justa cuando distribuye trabajo, justa cuando paga, justa siempre. Su rasgo cardinal es la justicia. ¿Ya? Entonces, no es obligatorio que una persona haya desarrollado rasgos cardinales, pero hay personas que sí desarrollan rasgos cardinales en su vida, ¿ya? Y estas personas lo hacen en la adultez intermedia generalmente. Y va a estar presente el rasgo en todas y cada una de sus acciones. Sí vemos en la mayoría de personas rasgos centrales y rasgos secundarios. Los rasgos centrales que están referidos a su relación interpersonal y los rasgos secundarios que están referidos solamente a los ratos de ocio. Y en esos cardinales se supone que hasta que llegamos a la adultez intermedia aparecen. Entonces, por ahora, a nuestra edad, que como jóvenes aún se supone que no deberíamos desarrollarlo, ¿verdad? Claro, generalmente un adolescente todavía muestra rasgos centrales y secundarios. Uno de esos rasgos centrales puede convertirse luego en un rasgo cardinal, uno de esos rasgos centrales. Pero como el adolescente todavía está en la búsqueda de su identidad y la estabilidad emocional ya se asienta y se afirma en la adultez intermedia, ya vamos a decir 30, 40 años, ¿no? Entre adultez joven, adultez intermedia, se asienta, se afirma y ya tiene esa estabilidad, ahí puede aparecer el rasgo cardinal. O sea, más que aparecer, de repente sería definirse como rasgo cardinal, cuando empieza a mandar, a predisponer en todas las acciones del sujeto. Ahí recién puede decir,
es un rasgo cardinal. Ahí sí. Vamos a ver las teorías tipológicas. Ya sabemos de qué se tratan las teorías de los rasgos, solamente hemos visto la teoría de Gordon-Allport, pero es la representativa. Cuando hablamos de teorías tipológicas, les decía, nos referimos a aquellas teorías que no nos hablan de rasgos ni de características sueltas, nos hablan de tipos de personalidad. Es como si fuera un paquete, ¿ya? Un paquete, así cuando compras un teléfono y te vienen con un paquete de características o de beneficios, ¿no? O ya, un paquete así. Entonces, las teorías tipológicas te dicen, hay tipos de personalidad y cada tipo de personalidad tiene una serie de características. Tú eres del tipo A, tienes estas características. Eres del tipo B, tienes estas características. Y existen dos tipos de tipologías. Las tipologías constitucionales que fueron elaboradas, estas teorías fueron elaboradas por médicos. Por lo tanto, ellos resaltan la importancia y determinación que tiene la base orgánica. Entonces ellos dicen, la personalidad del individuo depende de esta característica del organismo. Depende de esta característica del organismo. O sea, tienen una dependencia orgánica, ¿ya? Puede ser el aspecto físico, como dice ahí, o puede ser el carácter, o puede ser cualquier otra rasgo, característica física, orgánica, mejor, del individuo, ¿ya? Entonces, las tipologías constitucionales fueron elaboradas por médicos y estos decían que los tipos de personalidad se debían a diferentes características del organismo. En cambio, las tipologías psicológicas no, dicen no. Existen tipos de personalidad, eso es verdad, pero los tipos de personalidad dependen de las estructuras mentales. Este sujeto pertenece a este tipo de personalidad porque ha elaborado determinadas estructuras mentales, ¿ya? Estructuras mentales, como estructuras cognitivas, algo así, ¿no? Como esquemas. Vamos a verlo después con detenimiento. Veamos las tipologías constitucionales. La primera que vamos a ver fue elaborada por Galeno y la segunda por Ernst Kretschmer. ¿Qué dice Galeno? Galeno era un médico y trabajó esta teoría en un principio basándose en lo que había trabajado Hipócrates. O sea, son teorías que tienen bastante tiempo de elaboración, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice? Dice que ya, que todos tenemos en nuestro organismo, tenemos 4 humores o líquidos, 4 humores o líquidos, y cuál sea el líquido o humor predominante, de eso va a depender tu tipo de personalidad. Que estos 4 humores son sangre, linfa, bilis amarilla, bilis negra. Todos tenemos eso. Cuál sea el que predomine en tu organismo va a determinar tu tipo de personalidad. Por ejemplo, si en tu organismo predomina la sangre, tú tienes una personalidad sanguínea. ¿Y cómo es el sujeto de personalidad sanguínea? Bueno, un sujeto de personalidad sanguínea es aguerrido, es un sujeto impulsivo, intrépido, extrovertido, fuerte, ¿no? El que lucha, el que pelea por su causa, ¿no? Es así, osado, atrevido, intrépido, por la sangre, porque tiene mucha sangre. Por eso tiene ese tipo de personalidad. En cambio, si lo que predomina en tu organismo es la bilis amarilla, tú tienes una personalidad que él llama colérica. ¿Cómo es la personalidad colérica? Es
irascible. Le haces con la justa, es decir, explosiona en ira, cólera, ¿no? Es muy impulsivo, puede llegar a la violencia. ¿Por qué? Mucha bilis amarilla. En cambio, si lo que predomina en ti es la linfa, también llamada flema, tienes una personalidad flemática. ¿Y cómo es la personalidad flemática? La personalidad flemática es la que tiene esta persona que parecería que es como insensible, que tiene un carácter sereno, parsimonioso, que parece que nada le afecta, nada le afecta. De repente, qué sé yo, le sucedió algo bueno. Felicitaciones, me enteré, te sacaste la lotería. Sí. ¿Y no te alegra? Claro. ¿Estás alegre? Sí. Deberías sonreír, aunque sea. No se nota nada. La misma cara, el mismo estado de ánimo. O algo de repente triste, ¿no? Lamento mucho, acabo de enterarme de tu pérdida, lamento mucho, yo conocí a tu hermano, era una persona muy buena. Gracias. Imagino que te ha chocado bastante. Sí. ¿Estás triste? Claro. Ni una lágrima siquiera. Nada. No, o sea, parecería como que todo le resbala. Nada le afecta. Ni bueno ni malo. ¿Por qué? Mucha linfa o flema. Y de ahí se derivó lo de flemático. En cambio, si lo que predominara en esta persona es la bilis negra, entonces tendría una personalidad melancólica. ¿Y cómo es una personalidad melancólica? El tristón, pesimista, siempre ve el lado malo de las cosas, ¿no? Siempre tiene esas características. ¿Por qué? Mucha bilis negra. Ernst Kretschmer, en cambio, dice, no, 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 no es así. Lo que está relacionado con la personalidad del sujeto es la estructura de su cuerpo, ¿ya? La estructura de su cuerpo en general, del tronco en particular. El tronco. Si tiene un tronco alargado, hundido, te impresiona como frágil, entonces tiene una personalidad leptosómica. La personalidad leptosómica obedece a un temperamento que le llama esquizotímico. ¿Y cómo es la personalidad leptosómica? El sujeto de personalidad leptosómica es suspicaz, desconfía de todo el mundo, muy idealista, muy encerrado en sí mismo. Ya, ese es el leptosómico. Sí, es por su tronco. A ver, un ejemplo típico, un personaje conocido, Don Quijote de la Mancha. Delgado, más largo que ancho, tronco hundido, apariencia frágil. ¿Ya? Luchaba por sus ideales, no confiaba en nadie. En cambio, si el sujeto tiene más bien un tronco ancho, su tronco es ancho, corto, ancho, entonces tiene una personalidad pícnica, porque su temperamento es ciclotímico. ¿Y cómo es una personalidad pícnica? La personalidad pícnica es la que muestra a un sujeto que es extrovertido, bonachón, alegrón, tiene sus crisis de llanto por algo que le pasa, pero le dura 5 minutos y después otra vez está así, todo alegre, conversador, optimista, ¿no? Ayuda. Ya, un ejemplo típico, bueno, ahí tenemos al ñoño, ¿no?
Pero otro ejemplo podría ser Santa Claus, el gordito bonachón que le cae bien a todo el mundo. Ah, mira, ve, ¿no? Sí, pícnico, por su tronco, ¿no? Por su tronco. En cambio, si tiene un tronco más bien fornido, un tronco más músculo que grasa, tronco fornido, bien proporcionado. Su personalidad es de tipo atlético. Personalidad atlético, temperamento gliscrotímico. Nombres un poco raritos, pero ya está, ahí está su temperamento. ¿Y cómo es la personalidad atlética? La personalidad atlética es del sujeto que es un poco rígido de pensamiento, las cosas son blanco o negra, bueno o malo, no, los polos, no hay intermedios. Es un sujeto que muy rígido de pensamiento, que lucha por los ideales, ¿no? O sea, por sus principios, por sus valores, pudiendo llegar hasta la violencia en caso de que sea necesario, ¿no? Si no, no. Pero si es necesario, ya bueno, usar la violencia para defender lo que a él le parece que está bien, porque las cosas son buenas o malas. Ejemplo típico, bueno, ahí tenemos al africano, ¿no? Pero otro ejemplo podría ser Superman. Luchaba por la justicia, tenía un tronco bien proporcionado y podía llegar a la violencia en algunos casos, ¿no? Personalidad atlética. Estas teorías que pueden parecer simpáticas, ¿no? Simpáticas, sin embargo, son teorías que ya están en desuso. Nadie que sea, digamos, serio, un profesional serio, te va a decir pues que tienes una personalidad colérica porque tienes mucha bilis amarilla y ya pues piña no puedes hacer nada, ¿no? O que tienes una personalidad flemática porque te sobra linfa. Nadie te va a decir. O sea, ya están descontinuadas estas tipologías. Sin embargo, ¿por qué se siguen revisando? Uno, porque tienen un valor histórico. Dos, porque los términos que se emplearon sirven ahora como rasgos característicos de la personalidad. Todos sabemos que cuando alguien dice que una persona es colérica, se refiere a que es una persona que es muy irascible, que rápidamente se llena de ira. Cuando decimos que una persona es flemática como característica de su personalidad, sabemos que es una persona que no se inmuta fácilmente, ¿no? Entonces, ha quedado la terminología como características, rasgos, no tipos de personalidad. Y en tercer lugar, se utiliza también porque en todos los exámenes de admisión siempre viene alguna pregunta o suele venir, ha venido varias veces, preguntas relacionadas con las tipologías constitucionales. Entonces, mejor es que lo sepan, aunque sea algo que solamente tiene ahora un valor histórico, ¿sí? Algo que sí está vigente son las tipologías psicológicas. Cuando hablamos de tipologías psicológicas, nos referimos a aquellos tipos de personalidad que se han derivado de las estructuras mentales. Tenemos la teoría de Carl Gustav Jung y tenemos la teoría de Hans Eysen. ¿Qué cosa dice Carl Gustav Jung? Él es un neopsicoanalista. Él se formó con Freud. Y entonces, sí, o sea, de acuerdo en que existe un inconsciente, de acuerdo en el hecho de que el inconsciente está movido por la libido. La libido tiene una función parecida a un combustible para el auto, ¿no es cierto? Ya. ¿En qué difirieron? Porque en eso estaban de acuerdo. En el contenido de la libido. Para Freud, el contenido de la libido es de tipo sexual. Para Jung, no. Para Jung, el contenido de la libido está relacionado con el instinto de sobrevivencia. Entonces él dice,
el sujeto es movido en su aparato psíquico por el instinto de sobrevivencia y eso implica el adaptarse a diferentes tipos de situaciones en la vida, adaptarse a diferentes contextos. Eso es sobrevivir, eso es relacionarse y ubicarse en un contexto determinado. Entonces, para poder adaptarse, sobrevivir en una sociedad determinada, el sujeto utiliza su energía psíquica. Esta energía psíquica puede utilizarla de dos maneras. Puede vertirla, puede usarla para conocerse mejor él mismo. Y entonces decimos que tiene una personalidad de tipo introvertido. Tiene una personalidad introvertida. O puede ser que su energía psíquica la utilice para conocer, afirmarse y relacionarse mejor con los demás. Entonces tiene una personalidad de tipo extrovertida. Personalidad introvertida, personalidad extrovertida. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo hacia dónde vierte su energía psíquica para adaptarse a la vida, al contexto. La vierte sobre sí mismo, dentro de sí mismo, personalidad introvertida. La vierte fuera, entonces personalidad extrovertida. ¿Qué características tiene la personalidad introvertida? El sujeto se analiza, es un sujeto reflexivo, se analiza, se evalúa constantemente, busca corregir aquello que va detectando que no le va bien, busca elaborar planes, proyectos para su mejoría permanente, para el control y gestión emocional. ¿Por qué reaccioné así? ¿Por qué me molesté tanto? ¿Qué pudo haber pasado? Ah, puede ser esto, puede ser aquello. Pero si hubiera sido esto, seguramente también hubiera reaccionado así en esta otra circunstancia y no fue así. Entonces debe ser aquello, porque sí, podría corroborarlo de esta manera. O sea, me analizo mejor. ¿Y qué puedo hacer la próxima vez para no reaccionar así? Bueno, podría entrenarme en esto, en lo otro. O sea, eso es lo que le interesa a una persona que es introvertida. Analizarse, corregirse, mejorar. En cambio, una personalidad extrovertida le interesa más la relación interpersonal. Entonces será el sujeto que toma en cuenta, se da cuenta de los cambios que se van produciendo en su entorno, en los detalles que van cambiando. Se va dando cuenta de eso, ¿no? Entonces, viste a fulanito, algo le debe estar pasando. No, no creo. ¿Por qué te parece eso? Él siempre ha sido callado. Sí, pero siempre se siente en la primera fila. Ahora está penúltimo. Siempre participa, aunque sea una vez en la clase. Ahora no ha participado. O sea, está atento a los detalles, a los cambios que se van dando. Por lo tanto, su fortaleza, su fuerte, es la relación con los demás. ¿Ya? Valga la oportunidad para hacer aquí una aclaración. Es diferente hablar de una persona introvertida que hablar de una persona tímida. No es lo mismo. Una persona introvertida invierte su tiempo en sí mismo, vierte toda su energía en eso, en conocerse, manejarse mejor, controlarse mejor, dar lo mejor de sí. Una persona tímida es una persona, cierto, que no se relaciona mucho con los demás porque les teme. Una persona tímida se relaciona más consigo misma, no con los demás, porque tiene miedo de ser agredido por los demás. ¿Ya? A una persona introvertida, es cierto, no se relaciona mucho con los demás,
pero no porque les tenga miedo, no les tiene miedo, porque no tiene tiempo para hacerlo, porque le ocupa más tiempo conocerse y vincularse consigo mismo. Por eso se relacionan menos con los demás. Ahora, si hacemos una comparación entre un introvertido y un extrovertido, es cierto también que el extrovertido tiene mayor fortaleza, mayor relación interpersonal que el introvertido. Que el introvertido puede ser sorprendido o engañado en una relación interpersonal. ¿Por qué? Porque no conoce cómo es la dinámica de la relación interpersonal, porque no se dedica a eso. En cambio, el extrovertido nadie le va a engañar, porque ese es su fuerte. Conoce bien la dinámica que se da en la relación interpersonal. ¿Ya? Eso es cierto. Pero a un introvertido tú le puedes pedir que exponga su trabajo, que presente su propuesta y lo va a hacer sin ningún problema. Una persona tímida no. Una persona tímida teme ser agredida. Es diferente. Que puede haber un introvertido que a la vez sea tímido, puede ser, pero no es automático, no es un sinónimo, de ninguna manera es un sinónimo. Y eso creo que es importante que ustedes lo sepan, ¿no? Porque en el lenguaje cotidiano la gente suele confundir, suele tomarlo como si fuera sinónimo, y eso es un error. La otra tipología que vamos a revisar es la tipología de Hans Eysen. Hans Eysen es un psicólogo factorialista y él tiene su prueba en la cual mide 3 dimensiones. En primer lugar, 2 dimensiones que se intersecan. Entonces él dice, la personalidad puede ser de diferentes tipos. Eso depende de cuáles son las áreas en las que coinciden, cuáles son las dimensiones de coincidencia. Entonces, para eso, él utiliza este diagrama, ¿no? Este diagrama donde él va a hacer que se intercepten, que se intersequen inclusive 2 dimensiones, la sociabilidad y el neuroticismo. Él dice que la dimensión sociabilidad se puede medir utilizando la tipología de Jung, ¿no? De Carl Gustav Jung, la que acabamos de ver. Porque dice que introvertido, extrovertido es una dimensión, un continuo, que todos estamos en algún punto entre la introversión y la extroversión. Todos estamos en algún lugar, en algún punto estamos. Somos más o menos introvertidos, más o menos extrovertidos. En algún lugar estamos. Vamos a suponer que una persona, al medir su ubicación, al ubicarse en este continuo introvertido-extrovertido, bueno, pues dice, yo estoy acá. Yo soy extrovertido, sí, no tanto, estoy casi en una tendencia central. Este continuo introversión-extroversión, llamado dimensión sociabilidad, por Eysen, lo interseca con la dimensión neuroticismo. La dimensión neuroticismo lo que va a medir es la estabilidad o inestabilidad emocional. Y entonces dice, todos también estamos en un continuo entre la estabilidad y la inestabilidad emocional. En algún puntito estamos. Somos más o menos inestables. Somos más o menos estables emocionalmente. Vamos a suponer que yo estoy acá. Vamos a suponer que estoy acá. Ya, sí tiendo a ser inestable, pero estoy casi en el punto central. Ya, vamos a suponer que estoy ahí.
Mi tipo de personalidad dependería del punto de coincidencia de estos dos puntajes. Entonces yo digo, punto de coincidencia, a ver dónde van a coincidir. Ya está, aquí. Este es el punto de coincidencia. Entonces mi personalidad es extrovertida, inestable, con todas estas características que están acá. Si mi punto de coincidencia hubiera sido en este cuadrante, entonces mi personalidad sería extrovertida, estable, con todas estas características. Si mi punto de coincidencia hubiera sido introvertida, estable, ¿no? Mi personalidad fuera así porque estuviera mi punto de coincidencia en este cuadrante, yo tendría todas estas características. Pero si el punto de coincidencia hubiera sido en este cuadrante, yo tendría una personalidad introvertida e inestable con todas estas características. ¿Ya? Entonces, ya está. 4 tipos de personalidad. Luego, Eysen agrega una tercera dimensión de evaluación, que es la dimensión que llamó psicoticismo. La dimensión psicoticismo está dada por 2 diagonales. 2 diagonales que atraviesan los 4 cuadrantes, marcando puntajes, separando los puntajes extremos. Entonces vamos a suponer que acá sea 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a suponer que desde el 5 hasta el 90 es normal. Vamos a suponer, solamente es una suposición. Y del 90 al 100 es anormal. O sea, los extremos son anormales. Y la parte media es normal. Igual mi flecha y yo digo, ya, hasta acá igualito. Del 0 al 5 o al 10 es anormal. Este es anormal. Anormal. Y del 90 al 100 también es anormal. Y todo lo central es normal. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Yo lo que puedo hacer es unir estos puntajes que me marcan la parte normal. Entonces, los uno, ay chispas. Ya, ya. Vamos a suponer que ya los uno así, y lo uno acá, y lo uno acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué hice? He armado un cuadrado de normalidad. Esto lo borramos, esto lo borramos, esto lo borramos, ¿ya? Entonces he armado mi cuadrante de normalidad. ¿Para qué me sirve ese cuadrante de normalidad? Para que yo pueda ahora diferenciar 4 tipos de personalidad normal. O sea, si mi puntaje cayó acá, 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 dentro del cuadrado es normal. Soy introvertido, inestable, pero estoy dentro de lo normal. Si cayó dentro del cuadrado, soy extrovertido, inestable, pero estoy dentro de lo normal. Pero si mi puntaje hubiera caído en los extremos, o sea, cualquiera de estas partes de acá arriba, o de acá arriba, soy extrovertido, estable, pero anormal. ¿Por qué? Porque esta diagonal que marca mi nivel de normalidad está en el extremo. Entonces, yo diría que mi personalidad en los extremos es anormal, es psicopatológica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los extremos marcan personalidades anormales. Por ejemplo, tú me dirías, quiere decir que una persona que es extremadamente introvertida es anormal. Claro que sí. Una persona que es extremadamente introvertida, extremada en extremo,
ha roto con la realidad. Se encerró en sí mismo y ya no se relaciona con el exterior. Es anormal. Y una persona que es extremadamente extrovertida, ¿es anormal? Claro que sí. Una persona que es extremadamente extrovertida es anormal. ¿Por qué? Porque ya no tiene vida personal. Su vida es pública. Y una persona que es extremadamente inestable, ¿es anormal? Claro que sí, porque una persona que es extremadamente inestable es una persona que se asusta de todo le da miedo, todo le angustia. Pero una persona que es extremadamente estable también es anormal, porque una persona que nada le afecta, que nada le asusta, que nada le inquieta, obviamente es una persona fuera de lo normal. ¿Ya? Entonces, lo que hace Hans Eysen con este cuadro es delimitar 4 tipos de personalidad normal y 4 tipos de personalidad anormal. Y esa vienen a ser la tipología de Hans Eysen. Luego tenemos de los enfoques explicativos la teoría del psicoanálisis. Dentro de los enfoques explicativos solo vamos a revisar la teoría del psicoanálisis. ¿Qué cosa dice el psicoanálisis sobre la personalidad? Que la personalidad depende de la dinámica que se da en el aparato psíquico. Entonces, para eso hay que saber a qué se refiere con él cuando habla del aparato psíquico. Entonces, Freud lo que te dice, quien es el autor, el defensor, el desarrollador de la teoría psicoanalítica, nos dice en primer lugar que no todo en nosotros es consciente. O sea, no nos damos cuenta de todo lo que nos pasa. No nos damos cuenta de todo, sino que hay 3 niveles. Hay la mente consciente, que se refiere a todo aquello de lo que yo me doy cuenta. Me doy cuenta que estoy en un escritorio, que estoy dictando clase, me doy cuenta que es la noche, que ya estamos en el mes de marzo, etcétera, etcétera. Ya está. Eso es lo consciente. Que existe además una pequeña franja llamada el preconsciente. Y este preconsciente se refiere a todo aquello que ahorita no lo tienes presente, pero que sí lo tienes guardado en tu memoria. Pero tienes la posibilidad de recuperarlo cuando lo necesites. Pero dice además que existe un gran contenido que tú no sabes que lo tienes, pero que lo tienes. Y le llama el inconsciente. Entonces, el inconsciente vendría a ser el contenido más grande. El inconsciente vendría a ser aquello que tú tienes guardado y que no te das cuenta que lo tiene. Entonces, casi toda la teoría de Freud está basada en este concepto del inconsciente, porque él dice que en el inconsciente existen básicamente 3 tipos de contenido. En primer lugar, las pulsiones. ¿Y qué son las pulsiones? Las pulsiones vienen a ser los impulsos con los que tú naces y que quieren ser complacidos. Esos impulsos le llama él pulsiones. De todas las pulsiones, dice, las principales son 2. El impulso de acercamiento, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero. Le llama eros, el impulso de posesión. Y el otro impulso fuerte es el impulso de rechazo. No quiero esto, saca eso de mi vista, elimínalo, destrúyelo, desaparécelo, tánatos. Eros y tánatos son los impulsos principales, las pulsiones principales.
Pero todo eso, todas esas pulsiones están ahí guardadas en el inconsciente. El sujeto ni sabe que están ahí. ¿Qué más hay en el inconsciente? Los recuerdos infantiles. Ah, los recuerdos infantiles, claro. Todos los recuerdos que tú tienes, desde los 0 hasta los 3 años. ¿Quién se acuerda cómo se sintió cuando la mamá dejó de darle pecho para lactar y le empezó a dar biberón? Ni idea. Me habré sentido mal. Me habré sentido mal. No me acuerdo. ¿Quién se acuerda cómo se sintió la primera vez que se cayó cuando empezó a caminar? Ni idea. O sea, de 0 a 3 años, generalmente, no digo todos, siempre no, generalmente no tenemos recuerdo. O sea, eso como que está ahí guardadito. No nos acordamos, pero Freud dice, pero ahí están guardados los recuerdos, en el inconsciente. Ya tenemos dos cosas, pulsiones, recuerdos infantiles. ¿Qué más tenemos en el inconsciente? Bueno, Freud te dice, además tenemos recuerdos traumáticos, todas aquellas cosas que fueron muy fuertes para ti, porque te hicieron sufrir, porque te hicieron sentir culpable, todas esas cosas fuertes, traumáticas en tu vida, que de haberlas dejado ahí en tu conciencia, te hubieran martirizado, te hubieran torturado. ¿Qué hiciste tú? Agarraste todos esos recuerdos sin darte cuenta y lo metiste al inconsciente y lo tapaste con una tapa bien gruesa para que se quede ahí sepultado. Entonces, los recuerdos traumáticos también están ahí en el inconsciente. Y todo ese contenido que está en el inconsciente, generalmente no te das cuenta, pero se va filtrando, se va filtrando, se va filtrando y maneja, determina tu comportamiento. ¿Ya? Es lo que sostiene Freud sobre estos niveles de conciencia. ¿Qué más dice? Dice que además existe 3 instancias, 3 lugares que se van formando en el individuo. Estos lugares son el ello, el yo y el superyo. El ello es lo primerito que existe. Tanto así que tú naces con un ello. ¿Qué es el ello? El ello, todo el ello es inconsciente. Todo el ello es inconsciente. Allí están las pulsiones, pues. Allí están las pulsiones. Allí están las pulsiones. Y funciona, se rige por el principio de placer. O sea, la regla ahí es, quiero ser complacido. Todas las pulsiones quieren ser complacidas. Y si no las complaces, te llenas de angustia porque quieres complacer esta pulsión, este deseo que parece irrefrenable. Entonces, lo primero que aparece es el ello. Este es lo primero. Es más, viene contigo. Lo segundo en aparecer, dice Freud, es el yo. El yo viene a ser la conciencia. El yo es la conciencia. Piaget te diría que es el pensamiento. Freud le llama el yo, la conciencia. Entonces dice, aquí en el yo que viene a ser donde tú guardas todo lo de la realidad, ¿no?
funciona el principio de realidad, ¿no? O sea, tú estás consciente, porque casi todo es consciente, solamente hay acá un pedacito que es inconsciente, un pedacito que no sabes que ahí está, pero ahí está. Todo el resto es consciente, o sea, tú puedes acceder a su contenido, tú sabes qué cosa tienes ahí guardado. Entonces, este yo, que es el pensamiento, funciona con el principio de realidad. Las cosas tienen que ser realistas, está consciente de dónde está, qué hace y todo lo demás, qué puede, qué no puede. Y en tercer lugar, dice que aparece este tercer lugar, que es el super yo. El super yo viene a ser la censura. La censura. Esto es, allí se encuentran almacenados todos los deberías y no deberías que te han dicho a lo largo de tu vida. Deberías sentarte mejor. No deberías estar usando el celular mientras escuchas la clase. Deberías contestarle mejor a tu papá. No deberías hablarle de esa manera a tu madre. Deberías, 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 no deberías, no deberías, no deberías. Todos los deberías y no deberías están acá almacenados en el super yo. Aquí rige el principio de culpa. Quiere decir que si tú haces algo que no deberías hacer, te vas a sentir culpable. Y si no haces lo que deberías hacer, te vas a sentir culpable. ¿Ya? También se le conoce como la censura, la moral. ¿Por qué? Porque te dice pues lo que está bien, lo que está mal, lo que deberías hacer, lo que no deberías hacer. Entonces, una vez que ya el niño va creciendo, el yo pasa a cumplir una función parecida a la de un árbitro. Tiene que mantener calmados al ello y al super yo. ¿Para qué? Para evitar angustias, para evitar culpa. Pero el ello le exige complacer cosas y a veces su realidad no le permite. Quiere comer, pero está en la iglesia, pues, ¿cómo va a comer? Espérate, pues, faltan 10 minutos, acaba la misa y afuera puedes comer. O sea, tiene que tratar de calmar al ello, postergar sus complacencias. Y tiene que tratar también de mantener tranquilo al super yo, pero es que no debería hacer eso. Sí, pero es que no lo está haciendo tan fuerte, o sea, es que no lo está haciendo de esa manera como no debería, lo está haciendo de esta otra manera, o sea, tiene que buscar la forma de mantener calmado, es como un árbitro. Generalmente dice que el yo logra hacerlo bien, lo hace bien, pero hay ocasiones, hay algunas ocasiones en que no lo puede hacer, no puede, o sea, es uno, el otro, están ahí, no puede. Entonces, sin darse cuenta, echa mano de esta partecita inconsciente, ¿ya? Sin darse cuenta, usa estos recursos inconscientes que se llaman mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son recursos, herramientas inconscientes que tiene el individuo y que las utiliza para poder frenar la demanda del ello o del super yo. Entonces, para tratar de calmarlos, recurre a estos trucos, a estos truquitos, a estos engaños, si quiere. Dice Freud que, bueno, utilizar mecanismos de defensa de vez en cuando no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Está bien, es parte de la sanidad mental. Lo utilizas para no angustiarte, lo utilizas para no sentirte culpable. Está bien que lo hagas de vez en cuando. Pero si una persona se acostumbra a siempre estar engañándose
a través de un mecanismo de defensa puede convertirse en una patología, en una enfermedad, en un trastorno emocional o un trastorno de personalidad. Entonces, vamos a ver cuáles son estos mecanismos de defensa. Hay más mecanismos de defensa, pero bueno, vamos a revisar y a entender estos que están allí mencionados. El primero, el mecanismo de defensa digamos que por excelencia, es la represión. ¿A qué se refiere la represión? La represión es el mecanismo de defensa a través del cual el sujeto reprime, manda al inconsciente aquellos recuerdos, aquellas situaciones que lo pueden angustiar porque no sació, no complació una pulsión, o que lo pueden hacer sentir culpable porque infringió uno de los deberías. Entonces, cuando la situación está muy grande, muy fuerte, muy intensa, y el yo no puede hacer nada, inconscientemente, sin darse cuenta, echa mano de la represión. Entonces, como resultado de la represión, ¿qué sucede? Agarra este recuerdo, lo manda al inconsciente, lo tapa ahí con una tapa bien gruesa y te juro que no me acuerdo. No me acuerdo. Yo hice eso, yo dije eso. No, no puede ser. ¿Cómo voy a decir? Hubiera ofendido a tal, a tal. No, no, no. Tal vez te hayas equivocado. Tú lo dijiste, estabas a mi lado. Pero ¿cómo voy a decir eso? Me acordaría. Algo tan grave tendría que acordarme. Te juro que no me acuerdo. ¿Por qué no te acuerdas? Porque ya esa situación está sepultada en el inconsciente. Entonces, cuando hablamos de represión, hablamos de esos olvidos que se produjeron para evitar angustias o para evitar culpa. No, no me acuerdo, te lo juro. Pero no estamos hablando de que el sujeto vaya a mentir, no estamos refiriéndonos a eso. Porque una mentira es algo consciente, tú mientes para tapar algo. En este caso no está mintiendo, de verdad lo olvidó, lo reprimió. Por eso se dice que es un recuerdo reprimido, porque es un recuerdo que lo ha sepultado en el inconsciente. Y lo inconsciente es no consciente, pues tú no te acuerdas. No me acuerdo, te lo juro que no me acuerdo. O de repente la señora fue al mercado con su hijito y por quedarse conversando con una de sus caseras, descuidó al niño sin darse cuenta y el niño se perdió. Pero señora, dígame, ¿cómo fue? O sea, ¿en qué momento? ¿Cuánto tiempo habrá estado perdido? No sé, no me acuerdo. Entré con mi hijo al mercado, entré con él, lo tenía de la mano y luego no me acuerdo que lo estaba buscando, que lo estaba llamando. No me acuerdo cómo se me perdió, porque de acordarme, probablemente me voy a sentir muy culpable de haberlo dejado por irme a conversar. Entonces, el recuerdo, al inconsciente, tápalo bien. No me acuerdo. Se ha reprimido. ¿Ya? A eso se llama represión. Es el mecanismo de defensa por excelencia, el primero que se usa, el que más se usa. Otro mecanismo de defensa es la negación. Cuando hablamos de negación, estamos refiriéndonos a no tomar en cuenta evidencia. Yo les he dado evidencia de que algo está sucediendo, pero inconscientemente, sin darme cuenta, yo no lo tomo en cuenta. O sea, como si nunca me lo hubieran dicho, o como si no fuera válido. Dice, de repente, el médico le dice, ¿sabe qué? Usted está haciendo un cuadro de cáncer al pulmón. Y esto indudablemente tiene que ver con su hábito de fumar. Usted sigue fumando y eso va a seguir
dañándose, lo va a seguir dañando. Entonces llega a su casa y muy apenado, ¿no? Y la familia le pregunta, ¿y qué te ha dicho el médico? Que es cáncer al pulmón. Ay, caramba, ¿y qué puedes hacer? No sé, va a seguir haciendo pruebas, va a intentar varios tratamientos y te habrá restringido varias cosas. No, pues, el cigarro, pues claro, seguramente te ha prohibido el cigarro. No, en realidad no me ha mencionado nada del cigarro, no me ha dicho nada del cigarro. Solamente me ha dicho que vamos a empezar a hacer quimioterapia, que vamos a empezar a hacer esto, lo otro. No, pero el cigarro, yo he leído que el cigarro tiene mucho que ver con eso. No, pero el médico no me ha mencionado el cigarro, o sea, lo niega, pero no de manera consciente, de manera inconsciente. No quiere aceptar que él se ha provocado eso por fumar en exceso, ¿no es cierto? No lo acepta. O de repente la señora que ya le informaron que todos los que estaban en tal lugar han fallecido después de una explosión que ha habido. Pero la señora dice, no, pero yo no, todos los cadáveres están calcinados y yo no he visto el cuerpo de mi hijo. Y si escapó y si él está vivo o no, pero no había forma de escapar, todos han fallecido. Claro, no hay el cuerpo porque todos se han calcinado. No, pero él siempre ha sido un chico muy listo, siempre ha sido muy intrépido, es probable que él haya escapado. Es negación, está negando una evidencia, no acepta, eso es negación, sin darse cuenta. Hablamos de racionalización cuando el sujeto lo que hace es llenar de razones algo para evitar un dolor. Por ejemplo, 3 meses estuvo preparándose para una competencia, se levantaba a las 4 de la mañana, se iba a la playa a entrenar y bueno, finalmente se dio la competencia y no quedó para el podio, ninguno de los 3 primeros lugares, no quedó. Ya que lo lamento, qué pena me da, o sea, habiéndote esforzado tanto. ¿Por qué? Cuando uno compite no es para ganar, compite para participar, para ir midiéndose, para estar relacionado con la gente que hace el deporte. No es para ganar, no es lo más importante. No quería ganar, por supuesto que sí, pues se ha preparado 3 meses, se ha levantado a las 4 de la mañana, ha hecho ejercicios extra, sí quería ganar. Le debe estar doliendo mucho, claro, pues no satisfizo su pulsión de quiero ganar, ¿no? Pero para evitar ese dolor, él se justifica dando razones. Lo más importante no es ganar, es haber participado. Eso es racionalización. O la enamorada lo dejó y él estaba bien enamorado y todo el mundo había visto que estaba bien enamorado. Pero él dice, bueno, enhorabuena que se haya ido porque yo sabe lo que hace. O de repente, sí, ya veía también ella, sí, a veces era media disparatada para algunas cosas. No creo que sea la persona que mejor me convenía. O sea, empiezo a dar un montón de razones como para decir, fue lo mejor que pasó y esto no me duele, ¿no? No me duele, es algo bueno para mí. Eso se llama racionalización. Cuando yo justifico con razones, mientras más inteligente sea la persona, su racionalización va a ser más convincente. No es que esté mintiendo, o sea, realmente él se la cree. Al primero que convence es a él mismo. Él mismo se convence de que sí, fue lo mejor que le pasó. En el caso de la proyección, el sujeto proyecta como si fuera un proyector, ¿no? Proyector de película, va a poner la imagen, en este caso la emoción, en otra persona.
La otra persona va a ser la pantalla donde yo voy a poner mi imagen. Va a ser ahí donde voy a depositar la emoción. No significa que la voy a descargar, no voy a descargar mi emoción, solo se la voy a poner a él. Estoy con mucha rabia porque mi padre no me dejó ir a una fiesta donde yo quería ir y siento que lo odio, pero obviamente no puedo aceptar que lo odio porque ay, mi super yo me va a decir que yo no debería, yo me voy a sentir culpable, pues, porque yo no debería odiar a mi padre, un hijo no odia a su padre, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hago con todo este odio que experimento acá? Lo saco y se lo pongo a alguien. Al primero que pase, mi hermano, piña, ya está, se lo puse. No es que lo odie a mi hermano, no, no lo odio, sino que ahora yo veo ese odio en él, o sea, yo veo que él odia a mi padre. Entonces yo digo, qué feo le ha contestado mi papá, parece que lo odiara, qué mal, porque un hijo no debe odiar a su padre, o sea, en él puedo criticar aquello que no me atreví a criticar en mí misma, porque me hubiera sentido pésima, pues me hubiera sentido muy mal, ahí sí lo puedo criticar bien. Se llama proyección. Yo proyecto mi emoción en otra persona para criticarla generalmente. Porque en mí no la puedo criticar, no la puedo cuestionar porque me voy a sentir mal. Otro mecanismo de defensa es la vuelta del impulso al yo o vuelta contra sí mismo, como a veces también lo traducen, ¿no? La vuelta del impulso al yo se refiere al hecho de que la persona agarra esa emoción y la regresa contra sí misma. No la proyecta, no la descarga en nadie, sino que se la regresa ella misma. Siento mucha cólera por lo que ha pasado, pero no le voy a pegar pues a mi jefe, por ejemplo, o a mi amiga, ¿no? No le voy a pegar a mi amiga, pero estoy con mucha rabia, con muchas ganas de dañarla, de pegarle. ¿Qué hago? Me encierro en mi cuarto, agarro mi cúter y ¡pah! Me mando 2 tajos en el brazo. Yo me hice el daño a mí misma. Eso es vuelta del impulso al yo. Yo misma descargué en mí misma sin darme cuenta de que lo que estaba haciendo era descargar la ira contra mí, sin darme cuenta. Solamente sentí la necesidad de hacerlo. Vuelta del impulso contra el yo o vuelta contra sí mismo. Otro mecanismo de defensa es la formación reactiva. En la formación reactiva, el sujeto lo que hace es mostrar la emoción contraria a la que está experimentando, pero lo hace sin darse cuenta. Siento tanto odio hacia mi padre por lo que ha hecho, que para tapar ese odio, ahora lo que hago es mostrarle lo contrario, o sea, mucho amor, un exceso de amor, un amor exagerado. Papito, no te muevas, te voy a traer tus pantuflas, sí, yo te voy a ilustrar los zapatos, no te preocupes, te voy a lavar los pies, te los remojo. O sea, ya es excesivo. ¿Por qué? Porque estoy tapando con eso la emoción contraria, ¿ya? A eso se le llama formación reactiva. En la regresión, lo que hace el sujeto es más o menos lo que por ahí se infiere. Regresar a etapas anteriores de mi vida para poder exhibir un comportamiento antiguo que sí era bueno para mí. El ejemplo típico es el niñito que, bueno, vamos a suponer que tiene ya 7 años y que, bueno, era el niño más mimado porque era el primer nieto, el primer sobrino, el primer hombrecito después de muchas mujercitas que habían nacido. Entonces era el rey de la creación. Acaba de nacer su hermanito, varón, para hacerle más competencia. Entonces el chiquito empieza a succionarse el dedo, mojar la cama, tenerle miedo a la oscuridad, quiere dormir con la luz prendida. Entonces me pregunto, ¿quién succiona todo porque no tiene dientes? Un bebé.
¿Quién moja la cama porque no sabe controlar los esfínteres? Un bebé. ¿Quién le tiene miedo a todo porque no conoce nada? Un bebé. Se está comportando como un bebé. Ha regresionado, ¿ya? Es como si estuviera diciendo, miren, soy bebé de nuevo, quiéranme pues, ¿no? Eso se llama regresión. ¿En un adulto se puede producir? Sí, se puede producir en un adulto, no hay duda. Cuando un adulto exhibe un comportamiento infantil, a ver, no le salió el contrato, agarró, tiró la laptop, botó las cosas del escritorio. ¿Qué está haciendo? Una pataleta, ¿no es cierto? Está haciendo una pataleta, pero es un adulto. Tal vez las pataletas le funcionaban cuando era chico para obtener lo que quería. Entonces ahora, como no obtuvo lo que quería, hace la pataleta como engañándose a sí mismo de que, bueno, luego de mi pataleta las cosas se van a arreglar. Es una regresión. En el desplazamiento, el sujeto sí descarga la emoción, pero no en quien la provocó, sino en otra persona que podría estar más justificado. Por ejemplo, a ver, el jefe lo grita a esta persona, la grita, injustamente, todavía la grita delante de todo el mundo. Como es contratado, se queda calladito, pues porque, y si no me contratan otra vez, mejor no digo nada. Pero me quedé con toda mi rabia, mi gana de gritarle. Se va a su casa. En su casa, llega a su casa, sin darse cuenta, busca un pretexto para descargar la cólera. La esposa le sirve la comida. Tallarines, otra vez tallarines, toda la vida tallarines, desde que nos hemos casado nos tienes a punto de tallarines, qué cosa tienes todo el día y no puedes aprender a cocinar otra cosa. ¿Descargó su cólera? Sí, descargó su cólera. ¿En quién se la provocó? No, en otra persona, aparentemente de manera justificada. La mujer que hace 2 años no trabaja, se queda calladita, ¿no? Pero está con rabia, pues está con ganas de gritarle. Mejor que me vaya a tomar un poco de aire. Se va a la sala y lo ve el hijo que está viendo televisión. ¿Tú qué haces viendo televisión? 2 cursos jalados y viendo televisión. Váyase a su cuarto a estudiar. ¿Descargó su cólera? Sí, descargó su cólera, pero no en quien la había provocado. Eso es desplazamiento. Probablemente han sido testigos presenciales o directa o indirectamente de este desplazamiento. Es muy común. Y un último mecanismo de defensa es la sublimación. Cuando se habla de sublimación, se habla de redireccionar la descarga del estímulo. ¿Por qué se redirecciona? Se le cambia de dirección. Porque de descargarlo como le gustaría, como debería, como el impulso le manda, sería censurado. Entonces, para evitar esa censura, mejor la descargo por otro lado. Ejemplo, mejor la descargo en una actividad que nadie me censure, que nadie me vaya a censurar. Ejemplo, a ver, esta persona es muy libidinosa, tiene mucho deseo sexual, muy enamoradizo, pero no puede ir pues cortejando a todo el mundo por la calle, a la secretaria, a la compañera de trabajo, a todo el mundo. Obviamente todo el mundo lo va a censurar. Entonces, ¿qué hace? Se dedica a escribir novelas eróticas y así descarga su impulso de una manera más aceptable. Eso se llama sublimación del estímulo. O tengo mucha rabia acumulada y me meto a un curso de box o de taibo. Eso es sublimación de estímulos, ¿ya? Algo que debe quedar bien claro y que no deberían olvidarse nunca
es que los mecanismos de defensa siempre son inconscientes. El sujeto no se da cuenta que está utilizando un mecanismo de defensa. Tú se lo puedes señalar, sí. Alguien se lo puede decir. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Una pataleta? ¿Crees que eso va a funcionar para que se retome el negocio? Lo siento, me descontrolé. Ya está. Tomó conciencia, se cuadró bien. ¿Te puedes dar cuenta? Sí, pues no. Estoy racionalizando. En realidad sí me duele mucho, me duele mucho no haber ganado esta competencia. Ya está. ¿Se dio cuenta? Lo procesó. Pero generalmente los mecanismos de defensa, para ser tales, tienen que ser inconscientes. El sujeto no se da cuenta que los está utilizando. ¿Ya? A ver. Bueno, acá hay algunos mecanismos de defensa, un poco como evaluación. Dice, ¿qué mecanismo de defensa identificas en las siguientes imágenes? ¿Has olvidado cómo te gritó y te levantó la mano para golpearte? Le dice la amiga. Bueno, tampoco gritó tanto. Y la mano la levantó, pero para apagar el horno. ¿Qué mecanismo de defensa ustedes podrían identificar allí? En esa primera. Ah, rápido, Franco. Dice racionalización, correcto, es racionalización. Aquí es racionalización. En la segunda me dice Franco sublimación. Sí, la descarga del impulso agresivo es sublimación. Correcto, bien, muy bien. Vamos a ver los ítems que les han dejado. Dice, Ricardo, en una reunión con padre de familia, describe el comportamiento de sus alumnas. Él dice, María es una niña muy responsable, tolerante, solidaria. Rosa, yo la observo activa, locuaz, vehemente. Identifique los componentes de la personalidad señalados en las reseñas de las conductas de María y de Rosa. Primero, tener claro cuáles son los componentes de la personalidad. Temperamento, carácter. Ya está. ¿Cuáles son los que a los que ha hecho alusión? María es una niña responsable, tolerante, solidaria. ¿De qué habló ahí? ¿Del temperamento, del carácter? ¿O del rasgo? ¿O de los humores? ¿De qué habló? Dice, tal vez la de, a ver, es responsable, tolerante, solidaria. Y Rosa es activa, locuaz, vehemente. Ya está. Cuando dice responsable, observo, tolerante, he observado, solidaria, he observado. ¿Estamos hablando de qué? De características le están nombrando, o sea, carácter. Carácter, perfecto. Estamos hablando de carácter. Y cuando dice que la otra chiquita es activa, locuaz, vehemente. Temperamento. Temperamento. La respuesta correcta efectivamente es la letra D, como dice su compañero que activó su audio, como dice Franco que estaba dudando, como dice Fernando y como dice Abdiel. Correcto. Vamos a la siguiente. A ver, la siguiente pregunta dice, la personalidad constituye una entidad única y estable, incluso ante diversas circunstancias específicas. Única y estable incluso ante diversas circunstancias. Por ejemplo, un sujeto responde a provocaciones de una manera pacífica, aun cuando esté de mal humor. En cambio, otros suelen ser belicosos, pese a hallarse de buen ánimo. Considerando los componentes de la personalidad, a partir del enunciado anterior, identifique una afirmación válida. Entonces, vamos a ver. Considerando esto de la personalidad, ¿no es cierto? El carácter se puede educar, mas no un temperamento irritable y belicoso. ¿Eso será verdadero o falso? B. El control y la disciplina sobre el mal humor grafican el concepto de carácter. C. El autocontrol
del mal humor constituye un rasgo de temperamento. D. La actitud belicosa en un sujeto con buen ánimo ilustra su carácter. E. El temperamento y el carácter en los sujetos son estables e inmodificables. Considerando los componentes de la personalidad, componentes, temperamento, carácter. A partir del enunciado anterior, identifique una afirmación válida. A ver, por ahí más o menos que hay DD y BB. A ver, el carácter se puede educar, más no el temperamento. Ya, no, ese es falso. El control y la disciplina sobre el mal humor grafican el concepto de carácter. Eso es verdadero. Eso es verdadero, ¿no es cierto? El control y la disciplina sobre el mal humor, que vendría a ser lo temperamental, el mal humor, todavía dice, grafica el concepto de carácter, es verdadero. La D, la actitud belicosa en un sujeto con buen ánimo ilustra su carácter. Si está hablando de una actitud belicosa en un sujeto con buen ánimo, dice, ilustra su carácter. Al hablar de actitud, ya dejó, por un lado, de hablar del habla de un sujeto de buen ánimo, ahí se está refiriendo al temperamento, ¿no es cierto? Un sujeto con buen ánimo habla de temperamento y la actitud belicosa ilustra su carácter. No necesariamente, ¿no? No necesariamente. Vamos a la tercera. La tipología de Galeno, dice, se basó en la teoría de los fluidos corporales de Hipócrates. Identifica el valor de verdad de las siguientes afirmaciones relacionadas con esta tipología. El predominio de la bilis negra hace a un individuo osado, intrépido, es lo mismo, ¿no? El tipo atlético es sentimental por la prevalencia de la sangre. 3. Una persona que es siempre serena evidencia la prevalencia de la flema. Vamos a ver cuáles son verdaderas, cuáles son falsas, de acuerdo a la teoría, a la tipología de Galeno. El predominio de la bilis negra hace un individuo osado. Franco ha dicho falso, falso, verdadero. Falso. Correcto, es falso. El tipo atlético es sentimental por la prevalencia de la sangre. Galeno no te habla del tipo atlético. Falso. Una persona que siempre es serena evidencia prevalencia de la flema. Eso es verdadero. Entonces tenemos falso, falso, verdadero y la respuesta está en la letra A, efectivamente. A ver cuánto tenemos. Tenemos 7 minutos. Uy, chicos. Podríamos ver un par más, ¿no? Podríamos ver un parcito más. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Acá ya. ¿Dónde está? La sangre, la persona que siempre es serena, sí, eso está bien. 4. En un reportaje se comenta que el actual Papa de la Iglesia Católica, antes de ser nombrado, ya se caracterizaba por tratar de llevar una vida sencilla, lejana de alguno de los lujos propios de los cargos que fue obteniendo progresivamente al interior de la Iglesia. O sea, desde siempre era una persona que trataba de llevar una vida sencilla, lejana a los lujos. En relación con la teoría de Gordon Allport, en este caso se exhibe el tipo de rasgo denominado
central, extrovertido, cardinal, introvertido, secundario. ¿Qué dirías? De acuerdo a la teoría de Gordon Allport, ¿de qué estamos hablando? A ver, dice la 4A con duda. Central siempre ha sido una persona que lleva una vida sencilla, que no le gustan los lujos. Siempre, antes de ser papa, siendo cardenal, siendo obispo, siendo, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de un rasgo de tipo cardinal, básicamente cardinal, ¿ya? Porque es el rasgo prevalente. Los rasgos cardinales son aquellos que tienden a ser dominantes y abarcan la personalidad del sujeto, como en el caso descrito. Vamos a ver la número 5. Existen diferentes enfoques teóricos que abordan el estudio de la personalidad en relación con las tipologías psicológicas. Señale lo correcto. La actividad mental es relevante en la conformación de la personalidad. ¿Verdadero o no? Existen aspectos fisonómicos que favorecen a la extroversión. Fisonómicos. El temperamento es incompatible con la evaluación psicométrica. ¿Cuál elegirían ahí como la respuesta o las respuestas correctas? ¿La actividad mental es relevante en la conformación de la personalidad? ¿Sí o no? La actividad mental, la estructura mental es relevante en la conformación en el estudio de la personalidad. ¿Qué dice? A ver, acá dice, dice que es verdadero. Existen aspectos fisonómicos de la fisonomía que favorecen a la extroversión. No, ¿no es cierto? Nada que ver con lo fisonómico en las las tipologías psicológicas. Falso. El temperamento es incompatible con la evaluación psicométrica. Tampoco tiene nada que ver. Entonces la respuesta correcta dice Jimena que es la E, solo la 1. Y efectivamente la respuesta correcta es solamente la E. Y vamos a la última que vamos a ver, creo. Las tipologías constitutivas consideraban, entre otros aspectos, que la complexión física determinaba la personalidad. Ya, esa era la teoría de Kretschmer, ¿no? De acuerdo con la tipología de Kretschmer, identifique el valor de verdad de las siguientes proposiciones. El tipo atlético se caracteriza por ser agresivo. Siguiente. El temperamento esquizotímico es propio del pícnico. 3. La desinhibición social es propia del tipo leptosómico. Aquí probablemente los nombrecitos les van a confundir, pero dice que es verdadero, falso, falso, dice Franco. Y efectivamente, el tipo atlético se caracteriza por ser agresivo, sí, aguerrido, dijimos que puede llegar hasta como Superman, puede llegar a la agresión. El temperamento esquizotímico es propio del tipo pícnico, no, eso es falso. Es propio del tipo leptosómico. La desinhibición social es propia del tipo leptosómico, no, ya dijimos que más bien el leptosómico es ensimismado, desconfía de todo el mundo, no es desinhibido socialmente, entonces la respuesta correcta es verdadero, falso, falso, y está en la letra C. Creo que lo dejamos ahí y vamos a la clave respuestas que está en el PPT. Ya está. Ahí tienen la clave de respuestas. Ya saben que usen su clave de respuestas, aunque hayamos desarrollado 7 preguntas, usen su clave de respuestas para
cuando hayan vuelto a desarrollar toda la práctica sin mirar absolutamente nada de copias, nada de apuntes, nada de celular, nada de nada. Entonces corrigen y se dan cuenta en qué están bien, qué cosa no está tan bien, qué cosa les faltó fijar, qué cosa no apuntaron en su resumen y qué cosa tenían que añadir o corregir. Bien, eso sería todo de mi parte. Gracias por estar ahí. Felicitaciones por estarlo. Realmente me parece excelente la idea de seguir luchando hasta el final, hasta el último día, hasta la última clase, tratando de aprovechar, asimilar y seguir subiendo mi nivel para conseguir el logro de mis metas. Felicitaciones por eso y ya nos vemos la próxima semana. Chao, que les vaya bien. Hasta luego, nos vemos. Chao, chao, cuídense.